incitación a leer la obra de Nájar, remarcando la motivación que esta representación de Vallejo múltiple y de su historia con minuciosidad, muy metida en la historia, con las palabras que cierran el libro. Es el destino de la poesía, dirá el narrador, es el destino de la poesía romper con los formalismos para recomponer el drama de la existencia. Debajo de cada palabra yace algo semejante a los elementos de la geología existencial, donde están presentes los contenidos de lo que es, de lo que ha sido y quién sabe de lo que será la vida. En fin, de la cita. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Primero que nada quería dar las gracias a Jorge Nájar y a su editor Jaime Chihuán por permitirme estar aquí en esta mesa para hablar de La vida bárbara, que es este ensayo biográfico. Preferiría usar yo ese término, aunque reconozco que el texto está lleno de claves novelescas. Mencionaré por ahí algunas, pero justamente Marco y Sonia Luz me han dado pie también porque ellos han hablado de cosas importantes. Se ha hablado aquí de la no ficción, se ha hablado también de la biografía como relato potencialmente ficcional, ¿no? Y creo que algo de eso hay, o un poco de cada una de esas dos cosas están en el libro de Jorge. Yo quería recordar que la tradición peruana en relación con los textos biográficos no es escasa, pero sí es escasa en textos de calidad, ¿no? Hay biografías que parecen textos notariales y que espantan a los lectores, ¿no? O te abruman con una cantidad de datos inmanejables para la memoria. Entonces no hay, digamos, un flujo narrativo. Creo que Jorge ha elegido bien la manera de encarar este proyecto, que tiene de por sí una dificultad, tiene unos intertextos digamos, que hay que enfrentar. Espejo Asturrizada, Stephen Hart, qué sé yo, cuántos intentos por escribir una biografía de César Vallejo que sea realmente sólida, convincente, que responda, digamos, a un criterio de rigor, de seriedad, ¿no? Y creo que Jorge lo ha logrado. Yo encuentro que el texto responde a las convenciones clásicas, digamos, del género biográfico. Hay un relato genealógico, eso es indispensable, ¿no? Tenemos que saber de dónde viene la persona, los abuelos, los padres, los orígenes de la familia. Otra convención que se cumple muy bien es, naturalmente, la narración del entorno familiar, ¿no? La infancia, la juventud, los viajes, las grandes experiencias que van marcando la vida del personaje también están en el texto. Pero hay algo que hace este texto distinto. Hay algo que hace este texto distinto. Sonia Luz hablaba de un narrador omnisciente, y ese narrador es más que omnisciente. Yo creo que es un narrador que nos informa muchas veces de la ambigüedad de su propio relato, ¿no? Y creo que eso no es un defecto. Yo diría que es más bien algo que abona más todavía la calidad de este relato. Yo, por ejemplo, al inicio, y quería citar este fragmento que me parece muy significativo, en la página 21, por ejemplo, se narra un paseo de Vallejo, 2021, un paseo de Vallejo con Henriette. Creo que van hacia una fiesta, ¿no? Y dice, por ejemplo, el narrador va narrando, digamos, cada paso de este paseo, ¿no? Y dice, por ejemplo, sale de una iglesia y dice: se persignó delante de Colbert y se dio la vuelta. Cogió a Henriette por la cintura y juntos salieron de la iglesia. Avanzaron abrazados en la penumbra. Cruzaron los puentes de la isla de la Cité. Siguieron por el Boulevard de San Michel hasta el Jardín de Luxemburgo. Ella sentía frío. Digamos, son los riesgos que asume el narrador. Donde no hay documento, donde no hay notario, debe haber imaginación,
¿no es cierto? Debe haber, en muchos casos, una imagen veraz, no solo es preferible, es a veces mejor que la verdad que no conocemos, ¿no? Y creo que ese es uno de los materiales con que trabaja Jorge este relato, ¿no? Ese fragmento termina también de una manera muy significativa. Se dice que en las vísperas de su combate final, hacia finales de 1937, en una de las bodegas de esa calle, terminaron de cuajar los poemas componentes de su Sermón de la Barbarie. Se dice también que ahí, en ese mismo periodo, puso el punto final a su oratorio fúnebre por los que estaban cayendo por los estragos de la Guerra Civil Española. Se dicen tantas cosas. Se dicen tantas cosas, ¿verdad? Entonces, el reto acá no es solamente contar una existencia, el reto también es elegir un lenguaje, elegir una dicción que haga creíble, que haga sugerentes todos estos hechos. Evidentemente hay una investigación de base, ¿no? Pero como Marco señaló, esos datos no ofenden al lector, no abruman al lector, están puestos al servicio de un gesto narrativo. Hay que narrar la vida más que llenarla de datos, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos llegar a uno de los rasgos centrales de este libro, que, para decirlo con pocas palabras, que eso fue lo que me pidieron para venir acá, pocas palabras. El libro de Jorge calza perfectamente en el molde biográfico. O sea, responde perfectamente a todas las convenciones del género biográfico, pero también las excede, ¿no? Entonces, creo que ahí está, o ahí radica para mí, por lo menos como lector, que ha disfrutado este ensayo biográfico. Y digo ensayo no como forma textual, hablo del ensayo como prueba, hablo del ensayo como riesgo, ¿no? Como intentar hacer algo nuevo, ¿no? Y creo que Jorge lo logra bastante bien. Entonces digo, se ajusta al género biográfico, sí, pero también lo excede, ¿no? Entonces, ahí creo que está, para mí, el gran valor que tiene este libro. Por otro lado, difícilmente una biografía puede agotar también la vida del personaje, ¿no? Evidentemente aquí hay un punto de inflexión que tiene que ver evidentemente con la sensibilidad de Jorge, quizá con algunas analogías que se podrían hacer con el propio Vallejo. Él, como Vallejo, de alguna manera es un migrante peruano en Europa, de manera que ahí se comparten algunos espacios y algunas sensibilidades que seguramente van a ir aflorando y afloran, de hecho, a lo largo del relato, ¿no? Entonces, me quedo con la felicidad de que la vida de Vallejo no se agota, y me quedo también con la felicidad de saber que quizá en algún momento Jorge va a continuar con esta tarea, y desde ya se lo agradezco. Y a ustedes también, gracias. Bueno, todo un honor para mí estar acompañado por ustedes y acompañado por estos presentadores de oro. Son de oro, sí, todos y cada uno. Tengo que agradecer también la presencia de Teresita Ruiz Rosas, porque con su hijo Alonso discutimos durante años la idea de una biografía, la idea de una novela, la idea de un ensayo. Y en medio de esas discusiones, pues siempre había oportunidad para reír y hacer interminables paseos. Agradezco de paso a la mamá de mi amigo, a la hermana de mi amigo, para que se lo comunique. También tengo que agradecer aquí la presencia de todos los editores que he tenido en mi vida. Ahí está Irico Rojas, que fue el que recuperó mi poesía cuando en algún momento yo me preguntaba si valía la pena seguir escribiendo. Ahí lo tenemos. Él es el que organizó la primera edición de mi
poesía todavía incompleta. Tengo que agradecer, por supuesto, a Jaime Enrique Chihuán, el editor, que ha recuperado esta Vida de Vallejo y la ha puesto al alcance de los lectores en este delicioso formato. Un formato que viene justo para ponerla en el bolsillo de nuestros sacos, o justo para ponerlo en el bolsillo de nuestros pantalones e ir caminando con él hacia algún parque, a la sombra de algún árbol y leerlo tranquilamente. Muchas gracias, Jaime. Regreso ahora a estos presentadores de oro. ¿Cómo no estar contento si todos y cada uno aportan ideas nuevas, aportan ángulos de lectura, todos interesantes, todos nuevos y todos felizmente felices de haber leído el libro, ¿no? Eso es importante, yo creo, cuando uno se enfrenta con la escritura de un ensayo, de una novela, de una biografía, que está navegando entre todos esos territorios. El libro en esta edición viene acompañado de un prólogo brillante escrito por el mismo editor. Qué suerte tiene Vallejo, qué suerte tengo yo. Formidable. ¿Qué más agregar a tanto goce, a tanto disfrute? Agregar, por ejemplo, que este libro es el resultado, la consecuencia de casi toda una vida. Yo creo que, como señalaba Marco inicialmente, todos los de nuestra generación, incluyo a Marco en mi generación, todos los de esta generación hemos sido siempre vallejianos, vallejistas. Lo hemos leído con Sonia Luz, hemos hablado tantas horas sobre la vida de este personaje, sobre su poesía, no solo en los patios de la universidad donde nos encontramos cuando teníamos 17 años, no solo en Lima a la espera de una gran fiesta, sino también en París, donde he tenido la oportunidad de caminar con ella recorriendo lo que fue la ruta de Vallejo, un trabajo que el Instituto Cervantes me invitó a realizar hace ya muchos años, y agradecer hace 9 años, sí, agradecer también la singular mirada de Alonso Rabín. Muchas gracias, Alonso. La novela, el otro día, invitado por Sonia Luz a compartir y conversar con sus alumnos, me puso ante la situación de explicar las fuentes documentales en las que se habían basado esta construcción, que yo creo que es ficcional y al mismo tiempo ensayística. Y allí, ante estos estudiantes, hubo que ser claro y metódico, agarrar por aquí todo el fichero, agarrar en otra columna todas las estrategias ficcionales para poder construir algo que corresponde a los inicios del siglo y algo sobre el que se ha dicho tantas cosas. Vallejo es nuestro patrimonio literario, nuestro patrimonio humano, tal vez más evidente, tal vez más visible. Yo, de alguna manera, me identifico en su derrotero, tal vez no en su sufrimiento, porque a mí me ha tocado vivir de otra manera, pero de alguna manera he seguido el mismo derrotero, venir desde el fondo del Perú, llegar por aproximaciones sucesivas a diferentes ciudades hasta llegar a París y pasar por Lima antes, claro, Lima, la ciudad en la que casi todos los peruanos venimos a formarnos, a alegrarnos. Bueno, yo me formé y me alegré en Lima. Y luego de Lima me tocó saltar hacia Europa sin planes preconcebidos. Yo me iba solamente para darme un paseo que
Inicialmente había previsto para 2 años, pero en el camino uno se enraiza y allí donde uno se enraiza, crece, echa ramas y ahí se afinca. Eso ha ocurrido con mi caso. Soy un hombre enraizado en otras tierras, pero enraizado sobre todo en la memoria. Y por eso yo he dicho que la identidad no es solamente la tierra, no es solamente la cultura, es sobre todo la memoria. Creo que también fue el caso de Vallejo. Entonces, aquí está este libro. No les voy a leer ninguna página porque ya mis amigos, los que me acompañan en esta mesa, han tenido la inteligencia, la perspicacia de analizar varias de sus vertientes. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Jaime Enrique Chihuán, editor de 5 editores, 5 con S, por favor. Jorge, una pregunta, disculpa, ¿por qué la vida bárbara? ¿Podrías explicar el título? Con mucho gusto. De Vallejo, durante muchas décadas, solo hemos sabido el lado de luces, los fulgores, diría yo, de su existencia. Porque ha tenido muy buenos amigos, porque ha tenido muy buenos testigos. Estos amigos han preferido conservar justamente ese lado fulgurante de esa existencia. Pero detrás de esos fulgores, detrás de esas luces, quedaban espacios de sombra, y esos espacios de sombra es lo que en La vida bárbara he querido poner de relieve. Las noches de Bohemia, los hundimientos emocionales, las decisiones a veces en contra de sí mismo, ¿no? Ahí la explicación de esa visión de la barbarie. La barbarie también, en francés se dice, por ejemplo, que los inmigrantes, los que llegan de otra ciudad, son los llamados metec, los metecos. Entonces, esta vida bárbara, los metec son los que llegan de fuera, ¿no? Los que no pertenecen a la sociedad. Esta vida bárbara trata de dar esa visión de un hombre que viene de otro mundo y que se enfrenta con la sociedad en la que finalmente se ha de acoger. Esa es su barbarie. Continuar, porque todavía nos queda unos minutitos. ¿Sí? ¿Podría? ¿Uno para cerrar? Ya. Sí. No, yo lo diría que tal vez... Bueno, tal vez una pregunta más del público, o una nada más. Una nada más. Y si no, bueno, comenzamos en el pasillo. Sí. ¿Tú mismo? No, yo lo que quería es que tú cierres un poco la idea porque... Bueno, mire, yo creo, en resumen, creo que sería este. Se trata de un magnífico libro escrito en prosa, que es un ensayo biográfico y que nos obliga una vez más a volver a César Vallejo y naturalmente a la propia obra de Jorge Nácar. Muchísimas gracias a todos. Claro.